Buenos días, continuando con el tema, ¿verdad? De la clase anterior y de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Desde el inicio del trimestre, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la empresa. Dice pues que la empresa es una organización o institución dedicada a actividades o persecución de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura productivo-comercial, así como sus necesarias inversiones. Una empresa es un sistema con un entorno definido como la industria en la cual se materializa una idea de forma planificada, dando satisfacción a demandas y deseos de clientes a través de una actividad comercial. Requiere de una razón de ser, una misión, una estrategia, objetivos, tácticas y políticas de actuación, que es lo que hemos venido hablando desde un inicio, ¿verdad? Vamos a perseguir que se logren todos esos objetivos que la empresa tiene. La empresa siempre pues tiene que tener una misión, una visión de lo que ella propone, ¿verdad? Dice, se necesita de una visión previa y de una formulación y desarrollo estratégico de la empresa. Se debe partir de una buena definición de la misión y la planificación. Posterior está condicionada por dicha definición. Características de una empresa. Elementos que la componen. Factores activos, empleados, propietarios, sindicatos, bancos, etcétera. ¿Por qué le llamamos factores activos? Porque los empleados definitivamente que son factores activos porque ellos se encuentran laborando y hacen que la empresa pues logre los objetivos. Los propietarios de igual manera, los sindicatos que pues a través de los años pues los sindicatos ellos han venido casi por lo general en todas las empresas forman parte de un sindicato, los colaboradores, ¿verdad? De esa empresa, los bancos, porque es el ente, ¿verdad? Que les ayuda en la parte financiera, ¿verdad? Factores pasivos, materias primas, transporte, tecnología, conocimiento, contratos financieros, etcétera. Le llamamos factores pasivos porque eso va a depender de la producción. Por ejemplo, la materia prima va a depender de lo que usted va a producir, ¿verdad? El transporte de la misma manera, de esa forma se utiliza, igual que el uso de la tecnología. Cuando habla de contratos financieros, no es algo que usted pues tenga que utilizar todo el tiempo. Eso depende pues también de la empresa y del capital que ella utilice. Organización, coordinación y orden entre los factores y las áreas. Factores activos, personas físicas y o jurídicas, entre otras entidades mercantiles, cooperativa, fundaciones, etcétera, que constituyen una empresa realizando, entre otras, aportación de capital, sea puramente monetario, sea de tipo intelectual, patentes, etcétera. Estas personas se convierten en acciones de la empresa. Participan en sentido amplio en el desarrollo de la empresa los administradores, los clientes, los colaboradores y compañeros, fuente financiera, accionistas, suministradores y proveedores y trabajadores. Factores pasivos, todos los que son usados en los elementos activos y ayudan a conseguir los objetivos de la empresa, como la tecnología, las materias primas utilizadas, los contratos financieros de los que se dispone, que es lo que hablé anteriormente. Clasificación de las empresas. Las empresas se pueden clasificar de la siguiente manera, según su actividad, según su tamaño, según su venta. Cuando nosotros hablamos según su actividad, pues nosotros podemos decir que las empresas del sector primario, también denominadas extractivas, ya que el elemento básico de la actividad se obtiene directamente de la naturaleza, la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca,
la extracción de áridos, aguas, minerales, petróleo, energía eólica, etcétera. Las empresas del sector secundario o industrial se refiere a aquellas que realizan algún proceso de transformación de la materia prima. Abarca actividades tan diversas como la construcción, la óptica, la maderera, la textil, etcétera. Las empresas del sector terciario o de servicios incluyen las empresas cuyo principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o intelectuales. Comprende también una gran variedad de empresas como las de transporte, bancos, comercios, seguros, hotelería, asesoría, educación, restaurante, etcétera. Aquí vimos una diferenciación, ¿verdad?, en cuanto a los tipos de actividades que las empresas poseen, ¿verdad? Logramos verlas, que va a depender, la actividad de ellas va a depender del sector económico, porque cuando nosotros hablamos de empresas del sector primario, nosotros nos referimos al sector económico primario, al sector secundario, al sector económico secundario, y al sector terciario o de servicio es al sector terciario, ¿verdad? De la economía. Dice, según su tamaño. Según su tamaño, dice grande, puede ser grande, su constitución se soporta en grandes cantidades de capital, un gran número de trabajadores y el volumen de ingresos al año. Su número de trabajadores excede a 100 personas. Ejemplo, comestibles, La Rosa y Postobón. Esos son dos ejemplos que el autor nos da en cuanto a las empresas grandes, ¿verdad? Y ya pues nosotros logramos ubicarnos en que dice su número de trabajadores excede a 100. Es decir, que no puede ser mínimo de 100. Usted no puede encontrar una empresa que nada más tenga 50 colaboradores y usted puede decir que es grande, ¿no? ¿Verdad? Entonces dice, mediana, su capital, el número de trabajadores y el volumen de ingresos son limitados y muy regulares, número de trabajadores, superior a 20 personas e inferior a 100. Porque si hablamos de 100, pues ya sabemos que nos ubicamos dentro de otro tipo de empresa. Y las pequeñas se dividen a su vez en pequeña, micro y familia-empresa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de pequeña empresa, nosotros hablamos, ¿verdad? Hablamos de aquellas empresas cuyo capital y número de trabajadores, ¿verdad? Son muy reducidos. El número de trabajadores no excede de 20 personas en la pequeña empresa. En la micro, su capital, número de trabajadores y sus ingresos solo se establecen en cuantías muy personales. El número de trabajadores no excede de 10 personas. En la familia-empresa es un nuevo tipo de explotación en donde la familia es el motor del negocio, ¿verdad? Convirtiéndose en una unidad productiva, ¿verdad? Son aquellas empresas que se crean, ¿verdad? De forma familiar y es tal cual como dice el autor, ¿verdad? La familia es el motor del negocio, ¿verdad? Ellos no tienen otro tipo de personas que conformen este grupo, sino más que todo, pues son la misma familia. Según sus ventas, dice la AMPIME, entidad autónoma del Estado panameño, rectora del sector de la micro, pequeña y mediana empresa, clasifica a las empresas de la siguiente manera. Eso es según sus ventas. Las clasifica pues en la microempresa formal o informal, que es la que factura al año menos de 150,000 balboas y ocupa hasta 6 personas. La pequeña empresa es aquella empresa formal cuya facturación anual es menor a $1,000,000 y ocupa hasta 10 personas.
Vemos pues la empresa mediana, que es toda empresa que facture hasta 2.500.000 al año y ocupa 99 personas. Una gran empresa ocupa 100 personas o más y realiza ventas superiores a los 25 millones de balboas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la cantidad de balboas, nosotros nos referimos a que esta venta es anual, ¿verdad? No es que sea diario de lo que estamos hablando en este momento. Entonces nosotros logramos ver, ¿verdad?, la clasificación de las empresas, ¿verdad? En esta ocasión, que su clasificación se da dependiendo de la actividad económica, dependiendo de su tamaño y dependiendo de su venta. Cuando nosotros hablamos de las actividades, ahí nosotros logramos ubicarlas a ellas dentro de los tres sectores de la economía, ¿verdad? Cuando hablamos de su tamaño, pues ya logramos entender también cómo ellas, dependiendo de la cantidad de colaboradores que tenga, entonces podemos entonces nosotros denominarla dentro de qué tipo van. Y también pues vimos de según su venta. Verdaderamente, pues, que con esto nosotros avanzamos más en cuanto al conocimiento de lo que es una empresa. Hemos venido hablando de su planificación, de su organización, de su control, ¿verdad? Ahora estamos hablando de cómo se clasifican ellas, pues continuando con el programa. Entonces, esto es lo que tenía programado para hoy. Ahora pues vamos a ver cuáles son las preguntas que tenemos con respecto a la clase dada.